Muy buenas, yo soy Paula y os presento mi nueva sección del canal, que es un poco pues charlando con Paula, ya sea tomando un smoothie, ya sea charlando mientras me maquillo, lo que sea que vaya a hacer, mientras conversamos un poco. En este tipo de vídeos lo que quiero hacer es que una vez a la semana voy a subir estos vídeos los miércoles, ¿vale? Entonces, una vez a la semana, los miércoles a las 6, vas a tener este tipo de vídeos donde charlamos. Puede ser, pues hoy por ejemplo en el vídeo de hoy vais a ver el por qué me vine a vivir a Holanda, ¿vale? En otros tipos de vídeos pues vais a ver un poquito mi experiencia aquí, los primeros 3 meses que fueron duros. Y nada, pues cosas así donde voy a estar hablando con vosotros de, pues eso, mi experiencia aquí y cómo lo llevo. Y por ejemplo, también me podéis dejar en cualquier vídeo preguntas y yo las puedo responder en este tipo de vídeos, ¿vale? Pues eso, pues si tenéis cualquier duda o lo que sea, cómo empezar a trabajar aquí o lo que sea, yo las puedo responder en este tipo de vídeos. Y nada, vamos a empezar con el vídeo de hoy. ¿Por qué me vine a vivir a Holanda? Empezamos porque a mi marido le salió un trabajo aquí y bueno, pues lo estuvimos hablando. Yo estaba muy cómoda en un trabajo, él también estaba bastante cómodo en el suyo. Lo único que eran pues poquitas horas, pero yo estaba muy a gusto en mi trabajo. Pues yo tenía un contrato indefinido de hacía ya 4 años, estaba bastante cómoda, pero le ofrecieron el trabajo a mi marido en un punto donde yo no estaba tan al 100% en mi anterior trabajo. Me encantaba porque al final era una perfumería. Yo me encanta el maquillaje, me encanta atender, me encanta todo. Pues eso, al final yo creo que no estaba a mi 100%. Entonces le salió esto y estuvimos hablando que al final era una oportunidad para que, personalmente, para él no lo sé, pero bueno, yo al final el canal es mío y quiero hablar de mi perspectiva, no la de él. Y nada, yo al final decidí venirme aquí. ¿Por qué? Porque era un momento en mi vida eso, que no estaba dando el 100% en mi antigua empresa, que al final yo, que estaba a gusto, por supuesto, pero pues eso, que no estaba dando mi 100%, pero yo estaba muy cómoda, muy a gusto, y esta oportunidad salió eso, en ese momento donde yo estaba a gusto, pero que me apetecía un cambio, quería pues eso, algo diferente. Me salió esta oportunidad y dije, mira, vamos a aventurarnos porque esta oportunidad solo sale una vez en la vida. Encontrar un trabajo en otro país pues no es fácil, entonces pues a lo mejor sí que es fácil, pero vamos, que yo pienso que no es fácil y pues yo creo que esta oportunidad nos iba a venir muy bien, creía que nos iba a venir muy bien. Pues salir de nuestra rutina, de ver algo nuevo, de conocer lugares nuevos, de aprender el idioma, porque al final, bueno, el holandés no lo voy a aprender muy bien, la verdad, porque en mi tienda siempre se habla inglés, pero bueno, aprender inglés, porque yo venía de una base cero de inglés, ¿vale? Cero, patatero. Entonces, al final, lo que me motivó sobre todo era el aprender un idioma. Sobre todo, o sea, lo que más fue el aprender un idioma que no tenía ni idea, ¿vale? Entonces, por eso al final también tiro un poco, porque yo sabía que era el momento ideal. Nos vinimos el día 2 de febrero de 2024 y yo creo que tenía 27 años, creo, bueno, no sé, pero eso. Entonces creo que yo pensaba que si no era en ese momento no lo íbamos a poder hacer nunca, porque ya más adelante hubiesen venido chiquillos o lo que sea y al final no lo puedes hacer. Entonces mi idea fue eso, al final decir que sí, porque no sé, al final quería vivir la experiencia, ¿vale? Sobre todo eso, aprender un idioma, cambiar de trabajo, ver cómo me funciona en otros trabajos, si soy buena, si no, pues eso, caerme, levantarme, todo eso que hacía años que no lo experimentaba, porque al final llevaba 4 años en la misma empresa y estaba muy estable, muy cómoda, pero haciendo lo mismo. Entonces quería saber si yo podía hacer otro tipo de trabajo, si podía mantener una conversación en inglés, si podía, pues todo eso. Y al final, pues sí, decidimos venirnos el día 2. Él se vino antes a Holanda, estuvo aquí trabajando 2 meses y ya cuando vio que le gustaba el trabajo y que podía, pues eso, vivir bien, pues al final me dijo, vámonos.
Entonces, pues al final, o sea, que al final era lo importante era él, porque él era el que había encontrado trabajo y que él estuviese cómodo en su trabajo. Luego ya vendría yo, porque yo no tenía trabajo, luego ya lo podía buscar. Entonces, nada, él me dijo, pues sí, tal, ¿qué te parece? Y yo le dije, vale, pues nada, pues nos vamos. Y nos fuimos el día 2 de febrero, nos vinimos para acá en invierno y nos vinimos en coche. En coche son unas 20 horas conduciendo desde Alicante hasta aquí, o sea, hasta Holanda. Son unas 20 horas, muchas horas, pero lo bueno que teníamos es que nos ayudó un amigo. Entonces, pues nada, al final se hizo muchísimo más ameno las horas de conducción, iban turnándose entre el amigo y mi marido y súper bien, lo hicimos del tirón las 20 horas, no paramos a dormir en ningún lado ni nada, o sea, fue todo del tirón. Reventón, sí, yo no conduje nada, pero para ellos dos, pues imagino que fue reventón máximo. Pero al final se hizo, se pudo y ya está. Y fue un poco odisea porque llevábamos a los 2 gatos, tenemos 2 gatos, ¿vale? Entonces yo quería llevarme a mis gatos sí o sí. No teníamos casa ni nada, no sé si lo he dicho, nos venimos a la aventura total. No teníamos casa, no teníamos nada, absolutamente, ni Airbnb, nada, nada, nada. Nos venimos en el coche sin absolutamente nada. Nada reservado, nada cogido. Mira, yo estaba en el coche mientras buscando por Booking cosas. Bueno, ya os contaré esa odisea porque fue mucha odisea, pero bueno. Y nada, nos vinimos con los 2 gatitos, ¿vale? Porque yo, el pensar de estar en España, o sea, estar aquí y ellos en España, alejados de nosotros, hasta que encontrásemos casa aquí en Holanda, mira, yo no podía. Yo digo, yo me voy con mis gatos, que son como si fueran, no mis hijos, sí, mis hijos, porque al final yo me voy con mis gatos y hasta ahí ya nos buscaremos la vida como sea. Y nada, eso hicimos, buscarnos la vida, porque yo estaba, estábamos en el coche, mientras yo estaba buscando en Booking apartamentos para quedarnos mínimo el fin de semana. Luego ya el lunes ya se vería, pero mínimo el fin de semana. Así que nada, al final llegamos aquí a Holanda a las 6 de la tarde. Es que no me acuerdo a qué hora salíamos de Alicante, yo creo que sería a las 8, 9, bueno, no lo sé. Pero bueno, llegamos creo que a las 5, 5 y media, me suena. Estaba ya empezando a anochecer o casi yo creo que era de noche. Y nada, llegamos y no encontrábamos el sitio, era un camping, era un Airbnb, pero o sea, la casa estaba guay, pero era un camping. Y claro, no encontrábamos el sitio, tal, no sé qué, llamando al chico en inglés, que yo no me puse al teléfono, se puso, creo que, no sé qué se puso al teléfono, imagino que fue el amigo de mi marido o mi marido, no lo sé. Total, que al final se entendieron, quedamos en un sitio, vino el hombre y súper majo, muy agradable, nos puso en una casa y nos dijo, mira, claro, es que como nosotros lo reservamos mientras íbamos subiendo, claro, al final a ellos la notificación les llegaría el mismo día que nosotros entramos a vivir. O sea, a estar ahí en la casa. Entonces, claro, nos dijo, mira, perdona, pero es que la otra habitación no está limpia. Dice, te vamos a meter esta en provisional, que no tenía calefacción con un frío que pasamos, pero bueno, tenía uno portátil. Te vamos a meter en esta casa provisional y luego ya los otros 2 días del fin de semana, porque eran 3, te pasamos a la otra. Vale, perfecto. Y nada, pues lo hicimos así. Y nada, muy bien, la verdad es que el hombre majísimo, majísimo, súper bien. Yo os tengo que decir que no entendía ni papa en inglés, ni papa, ni papa, ni papa. A mí me hablaban y era chino, totalmente. O sea, lo pasé fatal, los primeros meses, fatal, 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 fatal. Pero bueno, luego ya me he acostumbrado y ya pues puedo hablar y tengo trabajo. Así que bueno. Y nada, pues todo eso fue nuestra aventura hasta venir aquí. Ahora luego en el próximo vídeo os cuento cómo fue nuestra odisea en los primeros 3 meses de vivir aquí. Porque eso fue una locura de lloreras, de agobios, de quererme bajar a España en cuanto antes. Mira, fatal, 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 lo pasamos muy mal. Pero hemos sobrevivido a esos 3 meses, ya tenemos casa en Alemania, en otro país, pero bueno,
es lo que hay. Ya os contaré también esa parte. O sea, es que tengo mucho por contar. Y nada, voy a dejar aquí el vídeo. No sé si se habrá hecho muy corto. A lo mejor sí. Pero bueno, pues eso. Un vídeo rapidito. De hablar rápido, pequeñas cosas, concentradas. Y así tenéis más vídeo entre semana. Espero que os haya gustado y espero que os guste mucho esta nueva sección donde voy a estar haciendo cualquier cosa que veis que no me he tomado nada de patatas, bueno, sí que he bebido un poquito de zumo, pero bueno, esa sección donde hablamos, charlamos mientras yo hago cualquier otra cosa. No os olvidéis de darle a me gusta, comentar, suscribirse a mi canal y compartir el vídeo si os ha gustado a otra gente que le pueda gustar este tipo de contenido y todo eso. Así que nada, hasta el próximo vídeo.